Bienvenidos, yo soy Adriana. Recibamos juntos hoy la paz de Jesucristo y el mensaje que tiene para nosotros. La necesidad de sentirnos aceptados por los demás es algo importante para todo ser humano. Nos duele el rechazo o el ser ignorados y deseamos ser aceptados, ser el favorito de alguien y que nos hagan sentir esenciales. Pero el anhelo de aceptación puede convertirse en una obsesión cuando buscamos incesantemente la validación externa de otra persona. La lucha por ser aceptados y validados por otros es una señal de que Dios no está en el centro de nuestro corazón como debería. Y no es tan importante como lo son las demás personas. Por ende, nos convertimos en esclavos de otros y sufrimos mucho cuando en vez de aceptación, lo que recibimos es rechazo. Es importante valorar nuestras relaciones con los demás para entender qué es lo que realmente buscamos en las personas. 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, refiriéndose al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Las personas que buscan la aprobación y aceptación de otros de una manera desmedida pasan gran parte de sus vidas pensando en cómo complacerlos. Viven para escuchar frases como bien hecho o qué haría yo sin ti. Y aunque las escuchen 100 veces al día, no es suficiente. Todos conocemos a alguien así, sea una madre que vive para complacer a un hijo malcriado, sea una mujer que protege a su marido alcohólico, o un hijo comprometido con un padre abusivo o una madre abusiva, o alguien que cuida de un familiar amargado que se rehúsa a recibir cuidado de otro que no sea ella. O quizás usted es esa persona que busca salvar a alguien, rescatar a alguien para sentirse valorado. Aunque conoce las consecuencias de su comportamiento, no logra salir del ciclo vicioso que usted mismo ha provocado. Si bien Jesús dijo que debemos servir y no buscar ser servidos, también debemos entender que Dios no nos quiere esclavos de nadie, sino que desarrollemos relaciones sanas con todas las personas. Pero no podemos desarrollar relaciones sanas sin antes entender que todos llevamos un vacío en el alma que solo Dios puede llenar. La psicología explica los traumas de la niñez no resueltos como la causa de este tipo de comportamiento, lo cual es cierto en algunos casos. Muchos venimos de familias disfuncionales, dejamos problemas graves sin resolver, esperando que el tiempo lo curaría todo. Pero el tiempo solo demostró que los problemas que un día enterramos en el corazón más tarde se manifestaron en comportamientos compulsivos, como el de buscar alivio en complacer a otros, como en sedantes o en el licor. La psicología le llama esto codependencia, pero la Biblia le llama idolatría, porque requiere que le demos prioridad a otros antes que a Dios. Mateo 10:37 dice que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En otras palabras, si la necesidad de ser aceptados por alguien es más importante que Dios, entonces tenemos un ídolo. Al final, lo que buscamos es llenar ese lugar que le pertenece solo a Dios. Este tipo de idolatría hace que la persona haga a un lado sus propios deseos, metas y emociones, porque vive para salvar o rescatar al otro. Toda su atención y energía está enfocada en la persona a quien sirve, que típicamente es una persona conflictiva, perturbada, enferma, adicta y además abusiva. La persona que sufre esta condición no confronta a su abusador ni busca escapar porque cree que su sacrificio es necesario para la subsistencia de ambos. Pero detrás de su exagerado sentido de responsabilidad por la persona que cuida, hay un gran vacío que busca llenar con su sacrificio.
Esto es muy grave porque están minimizando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. Para entender la compulsiva necesidad de ser aceptados por los demás, también debemos entender lo opuesto, que es el temor al rechazo. El temor al rechazo proviene del diablo y lo usa para que perdamos la identidad de hijos de Dios y para confundirnos. Recordemos que el diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles también con él. Apocalipsis 12:9. Como él fue rechazado, entonces él quiere poner en nosotros ese mismo sentido de rechazo. Cuando anhelamos la aprobación de alguien a cualquier precio, podemos experimentar mucho dolor si somos rechazados. Podemos llegar a sentirnos emocionalmente huérfanos de un padre vivo, por ejemplo, o divorciados de un esposo presente, o desconectados de nuestros hijos que están todavía con nosotros por causa del rechazo. Y esto nos coloca en una posición muy deplorable porque nos lleva a tomar medidas extremas con tal de recibir aceptación y no rechazo. La historia de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, son un ejemplo de esto. Génesis 25, del 27 al 39, nos describe la historia y dice que Esaú fue el favorito de su padre y Jacob el favorito de su madre, lo cual produjo en Jacob un sentido de rechazo por parte de Isaac, su padre. Cuando Isaac envejeció y encegueció, Jacob ocultó su verdadera identidad disfrazándose de su hermano para obtener la aprobación de su padre y la bendición que le correspondía a su hermano. Jacob se vistió con la ropa de Esaú y se cubrió los brazos y el cuello con pieles de cabra para imitar su vellosidad. Cuando Esaú se dio cuenta, se llenó de ira contra su hermano y se propuso matarlo. Pero Jacob se escapa huyendo a otra tierra. En su continua búsqueda de la aprobación, Jacob arriesgó su vida para ganarse el lugar que Esaú ocupaba en el corazón de su padre. Igual que Jacob, nosotros también podemos encontrarnos asumiendo identidades falsas o cargando con el peso de las expectativas de otros en nuestro afán por complacerlos. En nuestros esfuerzos por buscar la atención o el amor de alguien, podemos encontrarnos fingiendo ser alguien que no somos, como le sucedió a Jacob con su padre. Otros podemos disfrazarnos como el exitoso o el que tiene todo resuelto, aparentemente, solo para impresionar a los demás y obtener su bendita aprobación, entre comillas. Pero quizás lo que realmente anhelamos en nuestra búsqueda de aceptación de las personas es que nos recuerden cuánto valemos. Y por eso el rechazo que recibimos de algunos puede ser la manera de Dios recordarnos que nuestro verdadero valor lo encontramos en Él solamente, no en las personas. No podemos depender de nadie para afirmar nuestro valor. La aceptación más grande que podamos llegar a tener es la de aquel que sacrificó su vida por nosotros, y esa ya la tenemos. Este amor supera todas las demás formas de amar y nos capacita para amar genuinamente, incluso a nuestros enemigos. Lo único que nos queda entonces es responder a ese amor, aprender a amar a Dios con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con todo el corazón, poniéndolo a Él primero por encima de todo lo demás. El poner a Dios primero en nuestras vidas requiere que abandonemos completamente cualquier apego extremo a una persona en particular o a otras personas. No necesariamente que abandonemos la persona, sino que rindamos ese apego excesivo y obsesivo que tenemos. Incluso que se manifiesta a través de nuestra fidelidad a sus costumbres y que a veces contradicen nuestra fe. En la mayoría de las veces contradicen nuestra fe. Aunque puede resultar difícil desafiar las tradiciones de nuestros padres, debemos permanecer firmes en nuestra fe, dispuestos a obedecer a Dios primero, incluso si eso significa soportar el dolor de ser rechazados. La paz que encontramos en nuestras tradiciones familiares es artificial y temporal, pero la paz que encontramos en el Señor es eterna.
Además, llegará un día en que tendremos que enfrentar a Dios cara a cara y ningún familiar estará allí presente para salvarnos. Cuando Jesús vino a salvarnos, Él sufrió rechazo, burla, golpes y hasta la muerte, pero nada de eso pudo intimidarlo o detenerlo. Él no pensó que callarse era mejor para no incomodar a los que se oponían. Al contrario, los enfrentó con valentía. Jesús no podía detenerse a pensar si lo aceptaban o lo rechazaban. Él tenía que cumplir su propósito. Él se enfocó en una sola cosa: el amor por la humanidad y la salvación de aquellos que lo aceptarían, aun sabiendo que muchos lo negarían. Su sueño de pasar la eternidad con nosotros no impidió que Jesús tomara su cruz y escogiera el camino por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su amor venció el rechazo. A veces se nos hace difícil aceptar quiénes somos, especialmente si nos comparamos con los demás y vemos que nuestros logros no son tan grandes, que no tenemos tanta fuerza o belleza como otros, y buscamos refugio en algo o alguien fuera de nosotros mismos para sentir que valemos. Pero la realidad es que nadie nos va a amar como Dios nos ama. De hecho, no todo el mundo nos aceptará y no hay nada que podamos hacer al respecto. Quizás los traumas de su niñez que quedaron sin resolver han germinado en forma de una necesidad compulsiva de aceptación como un mecanismo de seguridad emocional, pero usted sabe bien que no ha logrado experimentar esa seguridad emocional, porque cada día que despierta debe esforzarse el doble para satisfacer a esa persona de la cual usted se ha vuelto esclavo. Sea cual fuere la razón detrás de su comportamiento, el Señor está listo para sanar su corazón, para restaurarlo. No tema revivir en su mente esas experiencias del pasado, porque esta vez no lo hará solo, lo hará con el Señor de su lado. Rinda cada experiencia a los pies del Señor y clame a Él. Acepte la libertad que Él quiere darle. Perdone a quien debe perdonar y pida perdón a quien se lo deba. Este es el camino a la libertad y siempre lo voy a recalcar. El perdón es el fundamento del Evangelio. A eso vino Jesús, a perdonarnos y a salvarnos y a enseñarnos a perdonar y amar. Puede ser difícil, pero el Señor estará con usted en cada paso que dé. Búsquelo y busque apoyo de personas que se comprometan a escucharlo, a orar y ayunar con usted. Persevere en la oración, en la lectura y la obediencia de la palabra de Dios. Y congréguese con otros que aman al Señor. Le sorprenderá ver que no está solo, que no está sola, que hay otros que sufren de su misma condición o de otras quizás más graves, pero que continúan perseverando de la mano del Señor cada día. Su vida no tiene que ser un sacrificio continuo. Dios tiene un mejor plan y Él se lo mostrará cuando lo busque de todo corazón. Finalmente entenderá que ya no necesita sacrificarse o rescatar a nadie o salvar a nadie, porque el Señor ya hizo ese sacrificio por todos nosotros. Usted tampoco necesitará buscar ser el favorito de nadie, porque usted ya es el favorito de Dios. Él está loco de amor por usted, tanto que prefirió morir antes que pasar una eternidad sin usted. Ore conmigo. Padre Celestial, hoy te abro mi corazón y te dejo entrar en las áreas más dolorosas de mi vida. Tú conoces mi pasado, mis temores, mi ansiedad, y hoy rindo todo ante ti. Te pido que sanes mi corazón. Yo reconozco que he colocado a otras personas por encima de ti, que he buscado su validación y no la tuya, y te pido perdón. Libérame de la constante necesidad de aprobación y deseo de demostrarle al mundo mi valor. Hoy recibo tu libertad, tu aceptación y tu perdón y tu amor incondicional. Señor Jesús, confío que me fortalecerás cada día. Ayudarme a refugiarme solo en ti. Tú eres más que suficiente para mí. Tus pensamientos y tus caminos son más altos que los míos y tus planes para mí son de paz y no de mal, para darme un futuro lleno de esperanza.
Bien, hasta aquí llegamos hoy. Como siempre, gracias por visitar nuestro canal. Si le hemos bendecido, suscríbase, clique me gusta y comparta. Les recuerdo que mi libro El Señor tu Dios, uno es, está disponible en Amazon en inglés y español. Dios les bendiga y bendiga a alguien con su perdón y compasión, y comparta las buenas nuevas de salvación de Jesucristo.